No Cancana, un espacio de consultas en vivo para reconectarnos con la fuente que todo lo es y trascender conscientemente hacia un mejor futuro para toda la humanidad. Desde el centro del centro, abrimos el portal Taquión a la autosanación y la verdadera realidad. No Cancani, activando el poder inmenso dentro nuestro. Conduce Edith Williamson. Viernes 17 horas Argentina, 14 horas México y 21 horas España. No Cancani, en el aire de Mantra FM 91.9. Hola, feliz viernes, feliz año, feliz enero. Acá estamos hoy en No Cancani con un invitado. Estoy emocionada con nuestro invitado de hoy. Yo ya lo siento como un compañero de locuras porque escucho sus videos y me lleva. Es como que alguien me abre la puerta para salir a jugar. Está con nosotros Richard. Richard de su canal de YouTube, Crónicas del Excusado. Richard, ¿con quién estamos hoy? Además él tiene siempre un invitado especial y un invitado que, eso también me tenés que contar, ¿por qué la razón de tus invitados? Eso me interesa saber siempre, porque Bueno, siempre muchas tenés un gracias, Edith. invitado. Sí, un cordial saludo a los radioescuchas, a las personas que estén en este momento conectadas, a ti, Edith, a la gente de la emisora del programa Manta. Sí, mi nombre es Richard. Casi siempre voy acompañadito de un personaje que siempre anda conmigo desde que mi niño, mi hijo, a la edad de 7 años, él me lo entrega porque él ya se cree muy grande y dice que yo se lo debo cuidar, y es Pomponio. Pomponio es un tigrecito de felpa o de peluche que lo tiene mi hijo desde que nació. Mi hijo tiene en este momento ya 28 años y este peluchito tiene aproximadamente 28 años de edad. Y cuando mi hijo cumplió los 7 años, me lo entregó. Y desde ese entonces anda conmigo Pomponio, que es la forma disimulada de un urmata en estas realidades. Bueno, contanos, eh, Richard, primero, ¿qué te llevó a abrirte? A decir, Bueno, esto que yo me guardaba para mí, ahora lo abro. bueno, ha sido un proceso al que le he sacado personalmente el cuerpo, porque no es fácil ser divulgador, sobre todo en una época donde no había internet, y que en mi búsqueda de encontrar una respuesta que era lo que me estaba sucediendo, que era lo que veía en sueños y a veces despierto, busqué muchas formas. De hecho, desde pequeño mi familia lo hizo pues a medida con la ayuda de psicoterapeutas, psicólogos y psiquiatras, porque ellos creían que yo tenía algún tipo de problema o dificultad. Y para la tranquilidad de los que nos están escuchando, hay diagnóstico confirmado de que yo no sufro ninguna paranoia, ninguna psicosis, ninguna esquizofrenia, ni nada de esas cosas. Lo que sí soy, tengo síndrome de Asperger, autismo tipo 1, y esto está asociado con ansiedad, porque desde muy pequeño, muy niño, todo esto yo lo tengo muy presente en mi mente. Entonces yo inicié una búsqueda para encontrar respuestas. Al no tener internet, tenía que ir a todas las bibliotecas que habían en la ciudad de Medellín, porque yo nací en la ciudad de Medellín, soy colombiano, ya tengo 53 años, voy a cumplir prontico 54, y en esa búsqueda me daba cuenta que la gente reaccionaba de manera muy hostil a cosas que
fueran contrarias a sus sistemas de creencias y obviamente te tildan de loco, te hacen bullying y preferí guardar silencio por mucho tiempo, aparte de que mi Asperger no me permite, digamos, ser muy sociable, que digamos. De todas maneras, todas esas confirmaciones siempre llevan a un mismo punto. Debes hablar de eso. Siempre me decían, debes hablar de eso, debes comunicar eso. Y entonces empiezo esa búsqueda, ¿cómo lo hago? En esa época, años 80 más o menos, había un programa de servicio postal a nivel mundial que se llamaba Amigos del Mundo, en donde las diferentes oficinas de correos, había un tablero donde se colocaba direcciones de personas que estaban dispuestas a intercambiar correspondencia, pero de manera física. O sea que no era como la versión del internet en esa época. Y empecé a escribir a algunas personas y algunos no reaccionaban bien con mis historias y con mis dibujos. Entonces decidí más bien guardar silencio y empezar a escribir en un diario. Durante años escribí diarios. Cuando empezó este tema de la internet, que de hecho en el año 95-96 en la universidad donde yo estaba estudiando, se abrió el servicio de internet y en ese entonces era solamente para instituciones universitarias, empecé a hacer contactos con personas a nivel virtual, con una pantalla negra, utilizando programas DOS para uno poderse comunicar con alguien con correos en la época donde todavía no existía ni Yahoo, ni Messenger, era el Outlook Express. Y toda esa vaina, yo empecé a escribir y hubo alguien que me dijo lo mismo. ¿Por qué no publicas? ¿Por qué no escribes? ¿Por qué no hablas de lo que tienes en tu mente? Pero aún así seguí con el recelo hasta el año pasado. El año pasado conocí una persona que de España, esta niña se conocía como el Jardín Secreto, o así se hacía llamar ella en redes sociales, y año pasado, no, perdón, el año antepasado, es que el tiempo aquí estamos ya en el 2022, eso fue en el año 2019, finales de 2019, principios del 2020, cuando ella me empieza a decir que ella sufría o sufre una enfermedad muy dolorosa a nivel del cuerpo, que afecta a todas las terminales nerviosas, que creo que se llama fibromialgia o algo así se pronuncia. Sí, y ella en sus crisis le activaba el don de la mediumnidad. Ella era una medium y de hecho ella leía las cartas, pero tenía una manera muy particular de hacerlo. Y ella me echó una tirada de cartas donde siempre aparecía el bufón, la torre y la reina. Y ella me decía que eso es muy raro que salga el loco tan seguido. Y el loco es el que rompe con los esquemas. Y ella me dijo, tienes que abrir un canal, tienes que empezar a divulgar. Y por esa época, el canal de nuestro querido amigo Alberto, o Bertus, Caminando el Sendero, publicó algo sobre la Cueva de los Tallos. Y por esa época yo estaba muy curioso con el tema de la Cueva de los Tallos. Y me dio por escribirle en la caja de comentarios del video de él algo que yo vi y que tenía de recuerdo de la Cueva de los Tallos, y simplemente le di una información para ver si lo que él estaba divulgando era o no era, simplemente era como por curiosidad, porque Alberto ya lo seguía, pero por el tema del reseteo económico, que es otro tema que me interesa. Entonces, cuando él publica lo de los tallos y le escribo eso, casi inmediatamente él me dice, necesitamos hablar por interno. Escríbame a mi correo o dame un correo donde podamos escribirnos. Entonces hicimos unas maromas para evitar dar públicamente nuestros respectivos correos y instantáneamente o al día, a la hora, me responde por el correo mío que tengo en Gmail y me dice, Richard, ¿de dónde sacaste la información? Claro que en ese momento él me llamaba Yegae porque ese era mi seudónimo o es mi seudónimo. Yegae significa el señor de los bosques en lengua ticuna, y que es una lengua de las comunidades indígenas del Amazonas, y ese nombre me lo gané por derecho en los rituales de yagé o ayahuasca que llaman. El asunto es que yo le dije a él, no, eso que yo te escribí es algo que yo veo y me conecto con la Cueva de los Tallos y estoy buscando información que me confirme lo que yo estoy viendo. Porque durante toda mi vida lo que yo he hecho es buscar confirmaciones de lo que yo veo, siento y percibo. No es al revés, no es que yo veo una cosa y luego yo empiezo a decir que esa cosa ya la vi, es al revés.
Yo veo cosas y luego llega la información o encuentro la confirmación. Por ejemplo, pongo el ejemplo de la película Avatar, cuando muestran el mundo de Pandora. 15 años antes, cuando estaba estudiando en el Instituto de Bellas Artes en Medellín, yo dibujaba y boceteaba en acuarela y en acrílico y a lápiz figuras de un mundo orbitando otro más grande gaseoso con sistema de anillos y 3 soles, y con unas criaturas aladas que volaban sobre las grandes olas y unas grandes, digamos, formaciones rocosas rectangulares gigantescas que en cuya cima tenía un solo árbol gigantesco donde vivían personas en ese lugar. 15 años antes de aparecer la película Avatar. Y hay que tener en cuenta que James Cameron es un contactado. Y de hecho, lo que es Stanley Kubrick, lo que es Steven Spielberg, independiente de cuál agenda ellos manejen, son contactados y forman parte del programa de divulgación blanda. Entonces yo ver 15 años antes eso y que yo vea esa película, Avatar, precisamente en un viaje que estaba haciendo en Perú, porque estaba haciendo la búsqueda del misticismo, de encontrar huellas de una memoria que yo tenía muy presente en mi cabeza en el lago Titicaca. Llego a la ciudad de Lima y ahí cerquita donde estaba hospedado, en un centro comercial que se llama Larcomar, estaban anunciando la película Avatar, y cuando yo veo esa imagen de ese mundo, yo le dije a la que era en ese entonces mi esposa, vamos a ver esa película porque algo me está llamando. Y cuando vi esa película, y mi esposa lo dice muy textual, yo quedé mudo durante todas las casi 3 horas que duró la película. Y ella tenía conocimiento de los dibujos que yo había hecho. Entonces ella también estaba súper impactada. Lo primero que me dijo es, ¿cómo hizo James Cameron para saber de tus memorias? Para no pagarte y darte crédito. Sí, yo creo que pudo haber sido. Pero el punto es que cuando a mí me llega información es para confirmar algo que ya sé. Muy pocas veces me llega algo nuevo. Entonces pasó lo mismo con Vertus. Entonces cuando yo le empecé a describir los sistemas de defensa y protección que hay dentro de la Cueva de los Tallos para poder despistar a los que van por simplemente turismo y personas que hicieron un daño muy grande en los años 70 y 80, la cueva tiene sus sistemas de autodefensa. Y otra cosa más loca y más volada para confirmar por qué decidí divulgar. Hace un año, menos de un año, precisamente después de que abrí el canal Crónicas del Excusado, y tiene su razón de ser de por qué se llama el canal así. Yo manejo mucho los dobles sentidos en las palabras, en el manejo del lenguaje. Vertus fue uno de los que más me insistió y confirmó lo que esta niña española, que se hace llamar Jardín Secreto, me había dicho y me había insistido. Y de hecho ella me había vaticinado de que iba a conocer a alguien muy importante que me iba a abrir a la gente. Y así fue. Vertus fue el que me empujó dentro de la mini saga que él tuvo en su canal, y luego al ver la respuesta de lo que sucedía en su canal, me dijo, Richard, tenés que abrir un canal. Y yo me voy a YouTube y resulta que yo tenía un canal abierto desde hacía 8 años, pero nunca lo usaba. Y apenas tenía 25 suscriptores, pero alrededor de 1000 videos. Hay muchos videos yo guardaba ahí, pero yo no me acordaba que tenía el canal. Y ya se llamaba Crónicas del Excusado. Sí, entonces me meto ahí en el canal. Pero para terminar, hace unos meses, gracias al canal, conocí a una persona de origen alemán, aquí en Colombia, que resulta ser la hija de uno de los hombres que organizó toda la logística del ingreso de la Cueva de los Tallos al gran investigador Maurice. Y cuando ella habla conmigo, porque ella buscó la manera de contactarme después de que ella vio el video y la conocí, y fue una de las razones de por qué viajé a Cali, acá en Colombia, ella en privado hablamos de cosas de que ella en esa época era una niña, y ella me cuenta que todo lo que yo he estado hablando y lo que le he dicho a Vertus en su canal es, incluso hay información que hablamos en privado que yo le conté a ella y ella me la confirmó que así es. Cosas que en su momento se irán divulgando. Pero yo he tenido una afinidad muy grande con las cuevas. De hecho, tengo una conexión muy grande
con Flecha Rota o Flecha Antigua allá en Nuevo México? Bueno, yo fui tomando nota porque una de las cosas que a mí más me llama la atención de la forma en la que divulgas, primero que es diferente a las divulgaciones normales, y eso vos lo decís muy bien en tu canal, ¿no? Que la mayoría de los divulgadores parecen tener un libro, ¿no? Que ya tiene un formato, ya está como armado. Y a mí lo que me sorprendió de tu canal es que el formato es un no formato, que es como a mí también me pasaron las cosas, esto de que te van cayendo piezas durante la vida y que después hay como una torsión y que de repente todas las piezas toman forma y decís, ah, era esto, y todo empieza a tener sentido. Y y ahí entendés esto que decía yo, ¿no? ¿Por qué hace 8 años abriste un canal y este canal ahora tiene sentido? ¿Por qué te contactó esta persona? Y esta persona por ahí hace 8 años estaba en el mismo lugar por el que vos ibas caminando. Y uno empieza a tener como una red de conocimiento que estuvo ahí latente todo el tiempo hasta esperar que vos encajaras las piezas. Y eso para mí es la demostración fiel de lo que es, no sé si llamarlo una anomalía, pero somos gente que es anómala porque tenemos una forma diferente de adquirir conocimiento, que no es adquirirlo, es recordarlo. Esto que decís vos de, vos primero tenés una idea o se te viene un sentimiento o una sensación y lo que haces después es confirmarlo. A mí me pasa un montón de veces. Se me ocurre una cosa loca, ¿no? Como, por ejemplo, decir, el líquido encefalorraquídeo es la conexión con el yo soy. Y se me ocurrió y parece que me encapriché en eso y me desespero y empiezo a buscar, gracias a Dios, como decimos, gracias al cielo que ahora tenemos internet y que no tenemos que andar como ratas por todas las librerías sacando libros, y que terminás encontrando al científico o al loco que termina dando sentido a eso que uno siente y parece, yo la única forma que lo puedo decir es capricho, porque yo fui una nena caprichosa, o sea, mis novios, mis padres, mis amigos, todos me dicen que la única forma de describirlo era, sos caprichosa, porque te encaprichas en algo y vas y vas y vas y vas y vas y vas hasta que tu capricho toma forma, pero hasta entonces todo lo que te mueves parece ser un capricho. Y dijiste algo muy interesante sobre la fibromialgia y quiero hacer hincapié en eso que lo habíamos hablado antes, esta cosa de que parece que la enfermedad o los diagnósticos son la forma en la que, por ejemplo, mi epilepsia o tu Asperger, parece ser la forma en la que nosotros nos salteamos el sistema para poder tener acceso a esas memorias de quienes realmente somos. Y ahora la pregunta es, ¿quién es Richard? ¿Quién es Richard? Buena pregunta. Hay muchas formas de responder la pregunta. Precisamente ayer, mi niña, estaba leyendo un capítulo del libro Piloto de Guerra de Saint-Exupéry, el mismo que escribió El Principito, donde precisamente él respondía a esa pregunta, ¿quién soy yo? Y él decía, somos lo que somos, porque existimos donde estamos. Soy fruto de lo que soy, donde vivo y donde crecí, porque formo parte de algo más grande. Entonces, ¿quién es Richard? Richard es el resultado de las vivencias desde el momento de la concepción de mi padre, allá en el año 68, hasta el día de hoy, en donde está reflejada las culturas, las creencias, las aventuras, las experiencias, fracasos de toda una existencia en donde he convivido con decenas de miles de personas que han aportado un poco de su historia
haciendo de que yo cada día sea un poco mejor. Por lo tanto, yo soy la versión de mí mismo mejorado cada día. Creo que no podemos terminar de decir quién soy, sino en el momento que desencarnamos este cuerpo. Y aún así, tampoco sería ese soy, porque continuaríamos nuestro proceso en otra encarnación, en otro cuerpo, en otro avatar, en otro portal orgánico. Yo diría que ¿quién soy yo en este momento? Simplemente un aventurero de verdades, de imaginación y un instrumento de mi propia fuente, de mi propio ser que se está expresando y comunicando en esta realidad llamada Richard. Porque así hay que verla. Porque la realidad la estás construyendo en la medida que la estás viendo. Y es muy chistoso con los Asperger. Para mí una persona no existe si no la veo. Y cuando la veo, solamente toma forma en ese instante. Y cuando la dejo de ver, ya no está, deja de existir. Pero queda algo de esa persona en mí. Y ahí es donde yo empiezo a manejar la imagen de esa persona y la próxima vez que la encuentro, construyo y agrego algo más de esa persona y así voy construyendo ese ser en mi memoria. Por lo tanto, yo vengo a ser el fruto de la memoria de otros también que me están viendo y que me han conocido a través de todos los años. ¿Quién soy? Simplemente eso. Mi versión que cada día se mejora. Que en este momento se llama Richard, sí. Y que me estoy mejorando cada día, sí. Porque nosotros no podemos seguir atrapados en un pasado lamentándonos por los problemas que tenemos, pero tampoco podemos idealizar un futuro de lo que no somos, porque cada decisión que estamos tomando ahora es fruto de lo que fuiste hace unos instantes, y en este presente estás tomando la decisión de lo que vas a hacer dentro de unos instantes después. Por lo tanto, tienes que enfocar siempre tu mirada a ser mejor a cada instante. Por lo tanto, ¿quién soy yo? Alguien que busca a cada instante ser mejor que el anterior yo que había existido hace un instante antes. Esto es algo complejo de entenderlo, sobre todo para los que tienen una concepción del tiempo de manera lineal. Y por eso muy bien lo dijiste, Edith. Todos somos anomalías, sobre todo los que estamos en este proceso de divulgar y ser despiertos entre los despiertos y de estar despertando entre los que están despertando y haber sido un dormido entre los dormidos. Porque nosotros hemos vivido todo lo que los demás viven. Es más, somos todos los demás, pero al despertar mi persona, estoy activando un mecanismo, un código que hará que todos los demás que estén bajo la zona de influencia de mi campo electromagnético empiecen también a despertar. Y ese proceso de despertar no obedece a que sea decisión de un salvador, sino que es tu propia alma la que está tomando esa decisión para ese despertar. Y al hacer el despertar, ese yo soy que está tomando conciencia, está haciendo lo que hace muchos años leí en un libro muy interesante que en ese entonces se llamaba Hipótesis de la causación formativa, de un bioquímico y filósofo llamado, o que se llama Rupert Sheldrake. Hoy día se llama causación formativa. Lo que tú sabes en este instante, en el momento que vos lo sabes, lo aprendes, automáticamente en cualquier lugar del universo, cualquier persona, cualquier ser consciente sintiente que vaya por la misma vía, lo va a entender con más facilidad que cuando no había nadie que lo hubiera entendido primero. Y de esa manera estamos viendo un ejemplo. Por ejemplo, los niños. Hoy día un niño de 5 años sabe muchísimo más que nosotros cuando teníamos 5 años. Y uno está viendo de que los niños que están naciendo saben más que los demás antes de él. ¿Y por qué? Eso se llama causación formativa. El conocimiento se transmite de manera instantánea a través de nuestro ADN y a través del ADN de todos los seres que conforman nuestro colectivo en todo el universo. Y eso es instantáneo. Eso incluso lo empezó a investigar los grandes físicos como Einstein, que se dieron cuenta, y eso lo confirmaron a través de la física cuántica. Lo que observas es afectado por el observador. Incluso antes de ver lo que vas a ver, ya lo estás afectando porque lo tenés en tu mente. Entonces, eso está sucediendo de manera tan instantánea que ese fenómeno incluso lo llaman también el efecto del centésimo mono. En los años 70-80 se descubrió de que se le colocaba un grupo de pilotos, digamos un grupo de monos que están bajo investigación, resolver un problema. 99 monos no pueden resolver el problema hasta que llegó el centésimo. El centésimo de pronto, por alguna razón, por observación continua de ver los fracasos de sus anteriores,
encontró la solución y en el instante que la encontró, en otro grupo piloto de prueba de control, en otro laboratorio distante, porque se habían puesto de acuerdo los científicos que hicieron ese experimento, vieron que un mono, sin tener ningún tipo de conocimiento previo, llega a la misma solución de ese centésimo mono y se la enseña a los otros. Ahí es donde empieza a confirmarse el efecto del centésimo mono. Pero esto es mucho más instantáneo incluso. En el momento que usted aprende algo en este instante, automáticamente otra persona en el colectivo tuyo lo va a entender y en el momento que lo replique, ya para todos los demás les va a quedar fácil hacerlo. Se va a demorar menos tiempo que el anterior. Y esto está pasando con nuestros... Entonces, cuando hablamos del despertar de conciencia, Edith, y a los que me están escuchando, no hay protocolos, no hay contratos, no hay salvadores o condiciones, masterclass, comandantes, maestros ascendidos a los que vos tengas que recurrir para tu despertar. No, basta que una persona despierte para que dentro de su colectivo instantáneamente se den las condiciones para que las demás les quede más fácil despertar. Y cuantas más personas despierten, esa masa crítica se expande más. Ese es el verdadero despertar de conciencia. Ese es el verdadero salto de conciencia, o como lo llaman popularmente, salto cuántico. Pero hay oportunistas, tanto de los controladores, que montaron en la nueva religión llamada New Age, que están tratando de captar a muchas personas que despiertan para tenerlas adoctrinadas dentro de su sistema y mantenerlos bajo control, mediante condiciones estúpidas donde dicen, no, que para que vos puedas ascender a la quinta dimensión tenés que hacer un taller donde vas a aprender a hacer los contratos para vivir en quinta dimensión. Eso es falso. Y me perdonan que sea tan categórico, pero es que en este punto el despertar de conciencia es un regalo de la divina fuente, llámela Dios como la quieran llamar, y es para todos y se va a dar de manera libre. Y cuanta más personas despierten, más personas en cualquier lugar del planeta lo van a hacer. No hay ni siquiera necesidad de estar conectados físicamente. Y eso lo descubrió incluso un médico y físico hace en la década de los 80, cuando empezó a descubrir que el amor genera un campo energético y una onda vibracional tan potente que puede alterar y afectar a las personas alrededor. Y hoy día se sabe que el corazón genera un campo magnético que puede abarcar hasta 1 kilómetro a la redonda en todas las direcciones, superando los escasos 100 metros que altera o afecta nuestro campo magnético de nuestro cerebro. Entonces mire el poder del corazón, tanto así que el corazón tiene sus propias neuronas. Una persona que tiene muerte cerebral, su cuerpo sigue funcionando, pero si a alguien se le muere el corazón, se murió todo. Mire la importancia del corazón como centro de inteligencia emocional y espiritual. Por eso es que no necesita tantas neuronas, tiene entre 40 y 50 mil neuronas. Son las necesarias para manejar los hilos de nuestro cerebro, que es nuestro instrumento principal, que tiene más de 100.000 millones de neuronas, sin contar la sinapsis y las conexiones que genera. Por eso, el despertar de conciencia no depende de nadie externo, en el sentido de que no, que para poder ascender a la quinta dimensión tenés que seguirme a mí. No, depende del despertar interno tuyo, porque eso hará que se active las demás personas que estén dentro de tu zona de influencia. Y eso genera un efecto dominó, similar al centésimo mono. Ahora, ¿somos anomalías? Sí. Y los controladores lo saben. Por eso es que nos han pisoteado, saboteado, boicoteado, aislado, ridiculizado. Por eso es que es muy difícil hablar de estos temas, Edith, y a los que me escuchen. ¿Por qué? Ocurre un fenómeno también que desafortunadamente muchos divulgadores o no son conscientes o lo manipulan de manera civilina. Lo que llamamos entelequias y el efecto Mandela. Cuando hablamos de entelequias, son fantasías que usted se cree a partir de algo que alguien contó. Y eso se refuerza con el efecto Mandela. El efecto Mandela es que cuando vos contás algo, alguien dice, sí, yo ya lo sabía, sin haberlo sabido realmente previamente, pero se autoengaña creyendo que ya lo sabía. Y de esa manera genera una especie de imaginario falso que refuerza el discurso del primero que lo divulgó. Y eso es lo que está pasando con muchos divulgadores. De hecho, hace unas horas estaba hablando con Bertus de alguien, no voy a decir acá nombres,
de un portal que es muy seguido de mucha gente allá en Europa, en donde él decía, aquí voy a dar una divulgación exopolítica nivel Dios. Y Alberto me decía, mira hasta dónde llega la gente con el fanatismo. Nivel Dios. Divulgación exopolítica nivel Dios. Primero que nada, uno tiene que ser humilde. El ego espiritual y el clasismo espiritual es muy abundante entre muchos divulgadores y forma parte de nuestro mismo proceso y nuestra propia historia personal. Pero decir nivel Dios, te estás equiparando y diciendo de que prácticamente eres la palabra de Dios. Y ese tipo de soberbia ni siquiera son conscientes de ella. Y eso estamos observando, que hay personas que hoy día se hacen llamar masterclass, comandantes. Por ejemplo, hace poquito uno dijo que ya dizque era almirante. Y empiezan a mencionar que ellos son disque seres superpoderosos y que solamente a través de ellos usted será salvado o te vas a despertar. Y eso no es así. Nosotros tenemos que entender que en nuestro proceso de despertar hay que tomar conciencia de nuestra oscuridad, de nuestros demonios, de nuestros errores, de lo que somos como fruto de la historia de un colectivo, empezando de nuestros papás y nuestras mamás, que ellos arrastran la historia de sus padres y de sus familias. Nosotros representamos el pináculo, cada uno, de todo el proceso evolutivo de todos nuestros ancestros. Por lo tanto, cargamos también con sus karmas y con sus errores. Pues que nuestro deber en el proceso de despertar individual, hacer primero el proceso de sanación personal, mirar la oscuridad que hay dentro de nosotros e iluminarla con nuestra propia luz y entender que muchos de nuestros sistemas de creencias no son nuestros, son implantados. Por eso es que yo he advertido mucho a los que siguen a canalizadores y a masterclass en redes sociales. Cuidado, todo hay que tomarlo con pinzas, incluso hasta lo que yo digo, porque todo lo que hablamos es fruto de lo que nosotros heredamos, consciente o inconscientemente. Y además hay mucho clasismo y mucho ego espiritual disimulado de despertar de conciencia. El mero hecho de usted decir de que hay seres superiores, estás infiriendo de que hay seres inferiores. Cuando usted dice que es un comandante o almirante o que eres disque el rayo azul, que hay algunos que se han atrevido a decir que son el mismísimo Micael en la tierra, hombre, presupone de que a vos te deben reverenciar disque porque eres un ser superior. Dentro del sistema de liderazgo que se maneja en los reinos de luz, no hay seres superiores. Sí hay una cierta jerarquía, pero basada en un liderazgo jerárquico en donde yo le reconozco al que tiene más experiencia su capacidad de liderazgo. Pero en ningún momento va a haber un ser por debajo de nadie. Para la divina fuente no hay nada inferior. Y ese discurso que manejan muchos divulgadores y muchos canales, la mejor manera de usted identificar que forma parte de la narrativa reptiliana es simplemente mirar el sistema de jerarquías que ellos manejan desde el punto de vista de las castas y de seres superiores e inferiores. Ellos no van a mencionar inferiores, porque ellos saben que ahí mismo se delatan, pero siempre hablan de superiores. Con solo eso, ya te estás dando cuenta que estás ante un divulgador o un vocero reptiliano. Porque sí, hay razas aquí encarnadas en la Tierra que están manejando una agenda, y una agenda que beneficia según los intereses del mundo que ellos representan. Pero tenemos que empoderarnos como seres humanos y reclamar nuestro derecho como ciudadanos de la Tierra, independiente de tu origen estelar, porque en este momento, en este ahora, estás viviendo en la Tierra y eres un ciudadano de la Tierra. Por lo tanto, le debes lealtad a Pachagaya, al planeta Tierra, que es la que te acogió, te da techo, comida, aire y alimentación, te da todo lo necesario para vivir. Por lo tanto, no lo puedes entregar a otras razas, por muy lindas que aparezcan en los dibujitos que publican en las redes sociales. Nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de garantizar el respeto de la soberanía del planeta Tierra. Y eso es necesario tenerlo en cuenta y muy claro en este momento. Aplausos. Muchas gracias. Estoy como inspirado, ¿no? Está bien. A mí lo que contabas,
voy a retomar desde antes, lo que contabas que te pasó con Avatar, me pasó con la película Más allá de los sueños, no sé si la viste, de Robin Williams, una que él va a Sí, buscar a la mujer. Bueno, a mí me pasó, yo a mi primer novio le había contado sobre un par de lugares a los que yo había ido en mis sueños y nosotros ya habíamos roto como pareja, y él me llamó y me dijo, te invito a ver una película, tenés que ver esta película. Le digo, bueno, fui y realmente las 2 horas de la película lloré toda la película, porque era como que habían plasmado, eh, era como que había plasmado mis cielos y mis infiernos, increíble. Y es increíble esto que decís vos, cómo, digo, yo que dibujo hombres con palitos y circulitos, es increíble sí. cómo la imaginación o los recursos imaginativos de otras personas pueden plasmar lo que uno vive, porque uno lo vive. No, yo sé que esto de que uno lo cuenta y uno lo vive, a los demás les sonará a cuento y uno lo vive. Y esta pregunta es, cuando a vos te decían escribí o contá, quiero preguntarte esto porque es algo que a mí me encanta la neurología, y a mí me pasa que muchas veces me decían, Edith, escribí, y yo decía, yo no puedo escribir porque cuando abro el portal para escribir, está la velocidad con la que me Ujú. vienen que las manos no me alcanzan. Y yo te Sí. escuché que vos tenés esto de la escritura automática. ¿Te pasa esto que está el afluente de memorias y como que abrís una rama y se abre otra 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 rama y es un despelote? Ujú. No viene, A ver, primero, por eso sí, vea. insisto, no es que viene en un orden y viene la jerarquía y viene párrafo 1, versión 4 cuando tenías, no, es como... Sí, a ver, vea, primero que nada hay que hacer claridades aquí. Muchos divulgadores se les está olvidando esta máxima. Mi verdad no tiene que ser tu verdad. Cada uno de nosotros vamos construyendo dentro de esta colcha de retazos lo que es nuestra realidad y la gran verdad que hay ante nosotros, fragmentos, y aportamos fragmentos a esa gran colcha, y cada fragmento es mi verdad, nuestra verdad, que va contribuyendo al colectivo de la gran verdad que nos hace ser lo que somos. Por eso el que venga a imponer o a desacreditar o a decir que lo que está diciendo el otro es mentira, es falso y una cantidad de cosas desde el punto de vista de que solamente yo tengo la razón, no solamente estás rompiendo el tejido de la construcción de la verdad del colectivo, sino que estás imponiendo la tuya. Yo por eso que digo, hay personas que están hablando algo que es muy falso a la hora de hablar de que existen seres superiores y que vos tenés que estar supeditado a ser obediente a ellos. La Divina Fuente no te pide obediencia, te pide ser. Simplemente eso. Eso es lo primero para que lo tengamos claro. Segundo, nuestro cerebro es un diseño. Y estoy hablando desde el punto de vista orgánico. Nosotros no somos este cuerpo que tenemos. A pesar del descrédito que muchos acólitos de la New Age han dicho sobre los portales orgánicos, resulta que uno les pregunta a ellos, entonces, ¿qué cuerpo estás utilizando? ¿Ese cuerpo eres tú? ¿O qué es lo que estás usando? Eso no es un portal orgánico. ¿Qué es un portal orgánico? Los portales orgánicos están diseñados para poder contener a un ser de luz para vivir una experiencia física en la materia. Pero cuando ocurrió el atrapamiento, se diseñó y se ideó una replicación económica muy barata para los controladores de los portales orgánicos. ¿A través de qué? Del embarazo y la creación de niñitos y bebés y el circuito ese que mal llaman hoy día reencarnación, que les doy la buena noticia para muchos, se acabó el samsara, ya no hay reencarnación. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, todas estas personas que están naciendo, estamos ocupando portales orgánicos. ¿A base de qué? Carbón, porque ese es el componente mayoritario para las formas vivientes, para la realidad en la que estamos viviendo en la Tierra. Ese cuento del silicio, ojo con ese, ya después les voy a explicar qué es. Ahora,
Cuando ocupamos un portal orgánico como este portal orgánico tiene una construcción de ADN que recoge el ADN de todas las formas orgánicas portales anteriores de esta que se van transmitiendo de generación en generación y que se van amoldando como piezas de un puzzle al ADN energético que trae el ser de luz, porque lo que se materializa arriba se debe materializar abajo también. Como es arriba es abajo, abajo es arriba. El ADN energético de los seres de luz se tiene que amoldar y acomodar a la realidad material donde se va a manifestar y por lo tanto se adapta. Y ahí es donde se da la forma orgánica. Entonces, cuando empieza a formarse este ser orgánico en el que estoy viviendo esta experiencia, necesito un instrumento para poder navegar esta realidad y es el cerebro. El cerebro es un instrumento que es manejado desde una central de control que se llama corazón y que está, digamos, supervisado por otra central de control que se llama el sistema abdominal visceral, nuestras vísceras, que de hecho ya se sabe que nuestras vísceras tienen más de 1 millón de neuronas. Por eso es que los romanos decían miserere, misericordia, o sea, sentirlo con las tripas. Cuando se pedía misericordia a alguien, le pedían que lo sintiera desde las tripas, porque todo lo que tiene que ver con dolor, angustia, placer, está en la zona visceral. Por eso es que no es de extrañar que ahí están los chakras, sacro, raíz y el plexo solar. Entonces, volviendo al punto, nuestro cerebro orgánico ha sido manipulado y diseñado de tal manera que tiene un punto de subcontrol para contrarrestar y hacerle contrafuerte de manera negativa a nuestro corazón, que es el cerebelo, que es el cerebro reptil. Ahí está la ira, las envidias, los celos, la lujuria, que no hay que compararla con el sexo, no, la lujuria, que es lo extremo, y todo aquello que representa lo recesivo y que es característico de las razas reptilianas que nos sometieron hace mucho tiempo. Encima de ese está ya el córtex, y encima de ese córtex muy pequeñito ya está el supracórtex, que es nuestra inteligencia que se va expandiendo. Y hay un punto muy particular que hay que entender. Ese cerebro reptiliano, que es el cerebelo, trata de controlar una parte de nuestro cerebro que es fundamental, donde está la conexión del átomo neus, donde está de manera física el alma, que es el centro donde está el famoso ojo de Horus, la glándula pineal. Ahí, y de hecho, JJ Benítez lo dice en uno de sus caballos de Troya, en donde él menciona cómo descubren que en esa zona, con una extensión de apenas de 10.000 átomos de grosor, átomos del gas de Krypton, está incluso el mensaje cifrado que nos dieron en la película Superman sobre Krypton. Resulta, ese gas son átomos de gas de Krypton que está encerrado dentro de la glándula pineal, que es un centro de alta energía que está conteniendo ese pequeño gas, esos 10.000 átomos, que es la manifestación física en la materia del alma. Y desde ahí, desde ese centro, se hacen las conexiones con la otra conexión que está en el corazón, que es muy importante. Por eso es que estos berracos diseñaron el cerebelo para controlarnos desde ahí, pero no lo han logrado. Pero el punto, volviendo al cerebro. Nuestro cerebro tiene 100.000 millones de neuronas. Cada neurona mínimo puede generar entre 10 y 100 conexiones con una neurona vecina. Eso se llama sinapsis, los puntos donde se conectan neurona con neurona. Y si cada neurona puede generar mínimo entre 10 a 100 conexiones sinápticas, multiplique eso por 100.000 millones de neuronas. Ustedes imaginan la capacidad que tiene el cerebro. Por eso es que nos lo están matando con el flúor, con los chemtrail, con la cantidad de químicos que hay en el agua, en los comidas, en los alimentos. No solamente con el cuentico ese de la inyección del bichito, sino con una cantidad de cosas para mantener reducida nuestra inteligencia. Es más, nosotros solamente utilizamos entre un 5 a 10% de la capacidad total de nuestro cerebro. Los genios como Einstein, Nikola Tesla o esas 3 personas que han descubierto en México y en Europa, que están ahora prisioneros, entre comillas, en una de las universidades más importantes de Estados Unidos, que son niños, son niñas,
desarrollan entre un 12 a 15% de la capacidad cerebral. ¿Usted se imagina si pudiéramos utilizar nuestro 100% total? Y hay seres extraterrestres, civilizaciones allá, que tienen capacidades cerebrales de hasta 1 billón de neuronas. Y eso que estamos hablando de seres que están muy evolucionados y que ellos mismos dicen, ni siquiera han alcanzado el 1% del máximo desarrollo de la inteligencia universal. Entonces, venir con la arrogancia de decir que yo tengo la verdad absoluta, o que yo voy a hablar una verdad a nivel Dios, o que yo soy el comandante tal y que yo soy el yo no sé quién, o que el supracomandante, o que el espíritu, el maestro, yo no sé qué es el que me va a dar la luz y yo no sé qué carajo, y el que me siga a mí es el único que se va a salvar, está cometiendo una falsedad muy grande, porque todos formamos parte de la misma fuente y nadie va a ser dejado atrás. Entonces, volviendo al punto, son 100.000 millones de neuronas. Cada día usted está creando sinapsis. Por eso que hay que estimular la inteligencia de los niños con la música, con los dibujos, con los juegos, resolviendo problemas. Porque cada vez que vos haces un ejercicio mental, matemático, musical, de dibujo, de sentimiento, el mero hecho de abrazar a otra persona, de amar a otra persona, estás creando sinapsis. ¿Por qué cree que nos obligaron al distanciamiento social? El distanciamiento social es para anular el proceso de creación de sinapsis empáticas. O sea, nos están eliminando la forma de ser empáticos. Ustedes son empáticos, yo no lo soy. ¿Por qué? El Asperger, una de las partes que tiene mal, digamos, mi cerebro es la relación empática. Y aún así tengo más empatía que mucha gente que es normal o naturalmente normal, como llaman. Entonces, hay que ejercitar nuestro cerebro para que se generen más sinapsis, porque cada día están muriendo 1.000 neuronas diarias. A cada instante están muriendo neuronas y se están regenerando muy pocas. Y si le quitamos la experimentación, le quitamos la capacidad de multiplicación de nuestras neuronas, nos vamos a embrutecer. Y eso es lo que busca la sociedad, que seamos brutos y que nosotros no seamos empáticos y que por eso nos imponen el distanciamiento, por eso que nos están imponiendo el miedo y una cantidad de cosas para que usted, en vez de desarrollar el potencial que tenés, vos mismo lo anulés. Entonces, cuando una persona como yo empieza a recibir estas memorias, estos mensajes, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Como ya lo dije ahorita, nosotros tenemos el fruto de nuestros ancestros y esa memoria colectiva a veces nos hace parciales. Y hay mucho divulgador que por mucho esfuerzo, mucha buena voluntad le ponga, casi siempre le agrega su sello personal a las canalizaciones que recibe de otros seres. Y hay otro pequeño problema que estos divulgadores no dicen y que yo he estado advirtiendo a mucha gente para que lo tenga presente, porque todos somos potenciales divulgadores. Resulta que un ser de una dimensión mayor a la que estamos nosotros está en un estado de frecuencia diferente, en un estado de vibración diferente y tiene un conocimiento que está condicionado a ese estado de frecuencia y vibración donde está. Entonces, cuando ese ser envía un mensaje o información a otro ser que está en un nivel más bajo de frecuencia y vibración, en este caso, nosotros que estamos en la 3D, llega distorsionado. Entonces, el cerebro trata de llenar estos vacíos y llenar esos huecos de conocimiento con cosas que no sean similares. Si yo veo un mensaje que tiene forma parecida a una silla, mi cerebro dice que eso es una silla, porque lo va a asociar con algo que se le parezca, pero no necesariamente es una silla, es simplemente una piedra que tiene una forma cómoda para uno sentar la nalga, así de simple. Entonces, nuestro cerebro simplemente llena esa información con lo que le es afín. Entonces, muchos divulgadores, y eso me incluye, cuando recibimos información, en este caso, en mi caso, yo no canalizo a ningún ser. Yo me autocanalizo a mí mismo, porque he visto el peligro de canalizar otros seres. No porque haya seres malos allá o que tengan malas intenciones, sino que en los caminos intermedios, a medida que baja el mensaje, sí hay seres recesivos, negativizados, que pueden distorsionar adrede esa información y manipularla para manipular tu mensaje al final cuando sale de tu boca.
Entonces hay que tener cuidado. Entonces hay muchos divulgadores que cuando reciben ese mensaje, por muy buena voluntad que le pongan, casi siempre llenan inconscientemente, casi siempre se hace eso, esos vacíos o falta de conceptualizaciones con su propia cosecha. Y eso hace que el mensaje tenga una parte que viene realmente de ese ser, pero hay otra parte que muchas veces, en su mayor porcentaje, es cosecha del canalizador. Y casi siempre sus propios intereses se acomodan. Ningún ser de luz verdadero va a imponer agendas en donde se suprima, limite o condicione la libertad o el libre albedrío de los seres a los que quiere ayudar y cooperar. Pero uno está viendo muchos divulgadores que están poniendo condiciones y para mí pueden ser dos cosas. Uno, ha sido filtrado y manipulado el mensaje en el camino intermedio por entidades recesivas. O dos, el mismo divulgador está aportando su propio interés, su propia cosecha para ganar adeptos o seguidores, porque dentro de las redes sociales, cuanto más me gusta, más monetiza sus canales y más recursos recibe. Y termino con esto. No sé otros canalizadores, puedo hablar de mí porque eso me lo dijo mi propio ser. Cuando yo recibo una canalización de mí mismo, puedo recibir en ese segundo, porque casi siempre es una información que me llega instantánea, 1 segundo, 2, 3 segundos. Y mi mismo ser me explicó por qué. En 1 segundo puedo recibir yo entre 10 a 100 terabytes de información. Entonces es un montón para recibir. Sí. Bueno, nos queda muchísima información. Me vas a prometer que vamos a tener otra porque vamos a hablar del ADN y del silicio. Sí. Los datos. ¿Dónde ver? Por favor, vean. Llegae 2 crónicas del ex acusado en YouTube y en Telegram. Llegae, ¿cómo se dice? Decime cómo se dice. Llegae Guaira 1, Punta de Lanza. Ahí está bueno. En Telegram, ese es el canal alternativo que no permite comentarios, pero sí se publican muchas cositas que yo coloco ahí. En este momento ya hay 1000 personas ahí suscritas. Pero en YouTube está el canal, como dijiste, Llegae 2 crónicas del ES con X, guión usado, para los que estén interesados. Recuerden, yo lo único que hago ahí es simplemente orientar y compartir lo que para mí es una verdad, pero no necesariamente tiene que ser tu verdad. Y tomen todo con pinzas. Espero que les pueda servir mucho. Y obviamente quedo aquí pendiente para una próxima reunión. Por favor, y van a ser varias, porque tenés así, estalla el cerebro. Richard, de todo corazón, gracias por existir. Muchas gracias a ti por la oportunidad que me has dado. Gracias a los que están escuchando al programa Manta. Muchísimas gracias. Sinceramente, para mí es un gran honor. Y esto es simplemente su humilde servidor compartiendo algo que espero que a muchas personas que me escuchen les pueda servir de algo. Pero recuerden esto muy importante. No hay salvadores, porque la Divina Fuente nos dio el mayor regalo. Nosotros mismos podemos despertar y salir de esta matriz de control. No necesitamos intermediarios. Sí va a haber muchos seres, y los hay, que nos están ayudando, pero no ponen condiciones. Somos libres y eso se respeta y somos profundamente amados. Nadie va a ser dejado atrás. Gracias. Nos vemos el viernes que viene. Para contactar con el programa puedes hacerlo a sus redes de Facebook e Instagram. Búscalos como CARE. Página web www.caretachyon.us. Caretachyon se escribe con Y. No Cancan. ¿Te gustaría conservar este programa?